Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar ahora sobre el Feng Shui. Y el Feng Shui es un tema del cual no se habla mucho en Occidente. Y por muchos motivos a la gente de Occidente le es antipático el Feng Shui, porque el tema de la muerte también es un tema que en Occidente la gente muchas veces lo trata de evitar, cuando la muerte es consecuencia de la vida, o sea, forma parte del ciclo de la vida. ¿No? Muchos de los que practicamos en los diferentes métodos del budismo, muchas de las prácticas que hacemos son para prepararnos para tener una buena muerte, ¿no? Como por ejemplo el Powa o el mismo Chet, son prácticas que nos ayudan a prepararnos para tener una buena muerte. Tener una buena muerte significa morir apaciblemente y tener un buen paso, una vez que desencarnamos, tener un buen paso por el bardo, ¿no? Así, entonces, para nosotros es común hablar de la muerte y es común, digamos, el tema de saber que nos preparamos para la muerte. En cambio, en Occidente eso no es tan común, es un tema como que a la gente le cae muy pesado, muy antipático, ¿no? Por ejemplo, hablando de estos temas de la muerte, recuerdo que la señora Lucia Cat hace años me contó, porque estábamos en la beneficencia china, y estaba la foto de su abuelo Pok Tek Cat como uno de los, digamos, que colaboró, que dio las mayores colaboraciones económicas cuando se construyó el local de la beneficencia china, y me contaba que su abuelo consultó el oráculo de Quan Kong, del templo de Quan Kong de Sociedad Consen en Quironguanta, consultó el oráculo y supo que iba a morir. Y entonces se preparó, o sea, inmediatamente se dedicó digamos, resolver una serie de temas de documentos, resolver temas de herencias y dejar todo ya organizado. Y murió después de un año y murió tranquilo porque dejó todo organizado, o sea, no dejó nada al azar como para que sus hijos tuvieran alguna discusión por las propiedades, ¿no? Se dice en la China que lo que más le duele, digamos, a los padres es cuando los hijos se pelean por las propiedades, ¿no? Bueno, entonces, como decía, ¿no? O sea, para un buen oriental, el saber que va a fallecer a veces le ayuda a prepararse, que es una cosa diferente a cómo lo toma Occidente, ¿no? Y entonces el Feng Shui Jin es el Feng Shui de las tumbas. En Occidente no se habla mucho del Feng Shui Jin, pero en China es lo más importante, ¿no? Yo recuerdo hace como 27 años más o menos, tomamos clases de Feng Shui con el maestro Wu Runyen en su restaurante. Y nosotros no le pusimos programa, no le dijimos que queríamos aprender, sino simplemente queríamos aprender Feng Shui. Y el maestro Urun Yen comenzó con Feng Shui Jin y todo lo que nos enseñó fue Feng Shui Jin en esa época. Después suspendió las clases, pero todo lo que hicimos fue solo Feng Shui Jin, ¿no? Entonces Feng Shui Jin es un tema muy importante y en China es tal vez el más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo el año 2000 cuando estaba enseñando español en la Sociedad Central de Beneficencia China del Perú, una chica que venía de Fukien, de la provincia de Fukien, de la zona de las montañas Ujisan, que es muy famoso en Fukien, en China también. Y Fukien es conocido como la cuna del Feng Shui de brújula, o sea, se le llama así, ¿no? Porque hablan del Feng Shui de las formas Qianxi y el Feng Shui de la brújula Fukien, ¿no? Eso es lo que está, por lo menos en la literatura en español está así, en la literatura en chino nunca lo he encontrado, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? Pero Fujian y Cantón son zonas muy tradicionales, tanto Fujian como Cantón, muy tradicional. Y en toda China siempre hay algo relacionado con Feng Shui. No, en el norte también, pero en el sur, digamos, Fujian y Cantón son los más conservadores. Bueno, entonces estaba con una chica de las montañas Ujisan, que tenía 24 años de edad. Estábamos conversando y me dice, profesor, no es que nosotros los jóvenes no creamos en el Feng Shui, sino que sabemos que lo más importante es el Feng Shui de tumbas y por eso no nos preocupamos mucho del Feng Shui de la casa. En mi pueblo ha habido familias muy adineradas que por ubicar mal una tumba se han venido a la bancarrota. ¿No? Una amiga de ella también, ¿no? Me contó, estábamos conversando, me contó, mi abuelo ya se mandó a comprar su tumba y pagó a un maestro de Feng Shui el equivalente a $1000 en esa época, estamos hablando del año 2000, pagó $1000 para que el maestro de Feng Shui ubique dónde iba a ser su tumba, ¿no? Entonces, el Feng Shui Jin, entre otras cosas, tiene la misión, ¿no? O sea, si la persona que va a fallecer encarga que le consigan una buena tumba antes de, significa que él quiere
a su muerte dar un buen augurio a sus descendientes. Sobre todo el Feng Shui Jin funciona de esta manera, ¿no? El Feng Shui Jin, todos los augurios que tiene una tumba que se calculan con hexagramas o con trigramas, o sea, puede ser con hexagramas, el Shenkunta Kwa, o puede ser con estrellas volantes, o puede ser con Feng Shui de la escuela Sanja. Son las tres escuelas en que principalmente se hace cálculo de brújula. Entonces, todos los augurios positivos, los augurios que dicen que va a salir un funcionario en la familia, va a haber un militar, un alto grado, un general, un presidente de la república. O sea, todos los augurios se dan para las personas que nacen luego de que se hizo el entierro en esa tumba, no para los que ya están vivos, por un lado. Pero si una tumba tiene malos augurios, o sea, si una tumba está mal colocada, la mala influencia se da desde el momento que se produce el entierro para todas las personas que están vivas en ese momento. Y sigue para los descendientes, ¿no? Entonces, digamos, un mal feng shui puede producir muchos problemas. De hecho, en Hong Kong, por ejemplo, los grandes maestros de feng shui, los maestros más famosos de feng shui, cuando un empresario, y obvio, estamos hablando de feng shui en Hong Kong, donde una consulta de feng shui con uno de estos maestros pues no baja de 20,000 o 30,000 dólares, ¿no? Entonces el maestro de feng shui revisa la empresa, la oficina del gerente o del dueño, la casa del gerente o del dueño y las tumbas. Las tumbas de los padres, las tumbas de los abuelos, ¿no? Entonces se revisa todo. Entonces digamos, Una pregunta. sí, 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 por favor. Bueno, para los occidentales, bueno, y tú sabes también que no conocemos em, de los alcances del feng shui, qué nos haría sospechar que hay problemas o que tenemos que revisar la orientación de las tumbas? Ya, una de las cosas es cuando se produce división en la familia. O sea, cuando la familia se divide en el sentido de que, por ejemplo, se dejan de hablar, se quitan las palabras 10 años, padres e hijos o entre los hermanos. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? O sea, cuando hay división en la familia. Lo otro es cuando hay bancarrota en cada negocio que se hace. Negocio que se hace, otra persona lo hizo, ganó mucho dinero, este lo hizo y perdió mucho dinero. También cuando se producen tipos de enfermedades, ¿no? Enfermedades que digamos que no son comunes por ejemplo, y son recurrentes. O sea, dos o tres generaciones de la misma familia van enfermando de lo mismo. Y así, o sea, está un poco relacionado con los temas de karma también, ¿no? O sea, se refleja ahí. Y también y así, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que nos pueden hacer pensar, digamos, que el Feng Shui está mal. Bueno, de hecho, fui a una consulta para una familia Nikkei en Pueblo Libre, fui a ver el restaurante y mientras uno de mis alumnos que es ingeniero me estaba ayudando a hacer un levantamiento del plano, consulté en el I Ching, en el Wenwankwa, consulté en Wenwankwa cómo estaba el feng shui del local. Y en el feng shui local salió la línea sexta mal, y la línea sexta en el hexagrama representa a los antepasados. Entonces le pregunté al dueño del restaurante si habían enterrado a alguien últimamente, si había una tumba, dijo que habían enterrado a su padre, o sea, el papá del dueño del establecimiento. Entonces hice la consulta en el mismo Wenwankwa sobre cómo estaba esa tumba la consulta en Wenwankwa daba que la tumba producía pérdidas económicas, por ejemplo. Puede producir pérdidas económicas, puede producir problemas en los estudios, o sea que los chicos no aprueban, no ingresan a la universidad, puede producir que a los hijos les cuesta trabajo casarse, o sea, tenemos las chicas que se quedan solteras o los chicos que se quedan solteros y así diferentes problemas, ¿no? Entonces, en ese caso, y hay algunas tumbas donde, digamos, cuando uno consulta el oráculo, son malas para todo,
¿no? Entonces, en ese caso, esa tumba producía problemas económicos. Y entonces yo le pregunté esto, voy a explicar, le pregunté a este señor, le pregunté dónde estaba enterrado, ¿ya? Y me dijo que estaba enterrado en los Jardines de la Paz. Y entonces yo le expliqué, ¿no? Le expliqué lo siguiente, que es lo que voy a explicar ahorita, que es muy, muy sencillo, lo van a entender muy fácilmente. Entonces, los Jardines de la Paz es un lugar donde, digamos, están las montañas, ¿no? Hay montañas aquí, ¿no? En Jardín de la Paz hay, digamos, cadena de montañas atrás, ¿no? ¿Ya? Y en este lado de acá hay como una especie de valle, o sea, es como una especie de quebrada, podría decirse un precipicio, y digamos que todos los planos, todos los espacios donde están las tumbas están aquí, ¿no? Una cosa así, ¿no? Ya, entonces yo le hice el croquis y yo le pregunté al señor, porque le dije que en este caso, si estaba en este lugar, le expliqué que la cabeza de la cabeza debería estar mirando hacia la montaña, o sea que es un respaldo, y entonces los pies mirando hacia el valle. No le dije precipicio, le dije valle para no asustarlo. Y que si estaba al revés, si la tumba estaba con la cabeza hacia el valle, le dije, eso era malo, ¿no? O sea, los pies hacia la montaña y la cabeza hacia el abismo, eso era malo. Y la tumba estaba efectivamente así. Entonces, cuando uno hace un entierro, ya por lo pronto ya pueden saber algo de Feng Shui muy importante, ¿no? O sea, cuando yo voy a enterrar a un familiar y me encuentro un cementerio como este, como Jardines de la Paz, que tiene las montañas, entonces, y uno tiene que decirle antes de a la persona que vende que quiere que la cabeza esté aquí. Y la persona que vende le va a decir, pero todas las lápidas están al lado de acá. Entonces tú le dices, no importa, la lápida déjenla así, pero yo quiero que la cabeza de mi difunto esté acá, ¿no? ¿Ya? O sea, no importa que las lápidas estén en ese lado, ¿ya? Pero yo quiero que mi difunto esté así, ¿ya? ¿Se entendió, no? Nancy, Sí, ¿cómo está vamos? claro. ¿Ya? Sí, Y sí, muy eso, bien. y eso hay que decírselo a la persona encargada de la venta, porque los empleados, los empleados en los cementerios siguen al pie de la letra la indicación de que el féretro debe ir ahí y no lo mueven, y por más que uno lo diga, no lo mueven. Justamente el maestro Urun Yen, o Lucho Chan, que era nuestro maestro de Feng Shui, nos contó que murió un paisano, él fue al cementerio y decía, no, tiene que voltearlo así, y no le hicieron caso. Yo le dije, porque eso se habla antes de. O sea, uno cuando contrata ve el espacio y uno tiene que hablar con el administrador y decirle, quiero que vaya así. Entonces ellos dan la orden y los empleados lo hacen como uno quiere, ¿ya? Pero uno tiene que hablar antes de, ¿ya? Bueno, de hecho, yo una vez hice un traslado de tumba ahí en Jardines de la Paz y los tenía secos porque como estaba haciendo Feng Shui con la brújula, con los 64 hexagramas y con grados, con cada línea de hexagrama, yo le decía, muévelo aquí un poquito acá, para, muévelo para acá, acá, acá. Ya, ahí está. Así, ¿no? Ese fue un trabajo que fue mi primer contrato de Feng Shui, de hecho fue para ver Feng Shui de tumbas. O sea, no me acuerdo si fue el año 1999 que me busco una familia de Tusanes, pero una familia de Tusanes donde el esposo estudió en la China. O sea, él hizo su educación primaria en la China y no sé si secundaria, pero por lo menos la primaria la estudió en la China, en Cantón, ¿no? En Aomon, en Macao, ¿no? Y entonces ellos me buscaron para ver Feng Shui de tumbas. No me buscaron para ver las casas. Y me buscaron para ver Feng Shui de tumbas porque había problemas que se repetían. Cada 10 años había problemas. Y entonces revisé las tumbas, revisé las casas, revisé todo. O sea, cuando te dicen que hay problemas, hay que revisar las tumbas, pero también hay que revisar las casas. Y entonces, si las personas quieren revisar la casa, les es conveniente revisar la tumba, ¿no?
sea, pero es cuando es gente más tradicional o cuando es gente, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, de esa consulta que estaba comentando esa familia Nikkei, yo les dije que, digamos, que había que hacer que volteen el cajón, ya, que volteen el cajón, y la forma como se hace eso es, en el cementerio se dice que uno quiere hacer un encofrado, o sea, para mejorar la tumba, entonces ahí la sacan y la voltean, pero eso costaba como $3.500, así que no lo hicieron, no lo hicieron y bueno, y de hecho ese negocio quebró, ¿no? Ese negocio quebró, no lo hicieron, ya. Entonces, hablemos de la importancia de Feng Shui, ¿no? O sea, Feng Shui, en primer lugar, en primer lugar, en Feng Shui, digamos, la influencia que tiene, la influencia de las buenas estrellas, o sea, esos augurios donde se dice, cuando se entierra a la persona en este lugar, va a nacer un alto funcionario, va a nacer un congresista, va a nacer un presidente, va a nacer un gran general, va a nacer un rey poderoso. Esos augurios se van a dar para los descendientes que nazcan luego de que se hizo el entierro. ¿Ya? Pero cuando hay una tumba mal colocada, los malos augurios de una tumba mal colocada van a afectar a los que están vivos en ese momento y a los descendientes. Entonces, corregir una tumba significa que los buenos augurios o los mejores augurios van a ser para los descendientes, para los que nazcan después, pero el mal efecto va a dejar de perturbar a los que están vivos. ¿No? O sea, una familia, digamos, que va de bancarrota en bancarrota, o sea, se cambia el foncho de tumba, y entonces ya no va a ir de bancarrota en bancarrota, sino su vida va a ser normal, ¿no? Poco a poco va a ser normalizando, ¿no? Y por lo menos ya no va a estar pierde plata, ¿no? Entonces es así. Bueno, y hablando de eso, ¿no? Porque hay mucha gente en Occidente que hace feng shui, que no entra feng shui yin, porque por ahí hay algunos de los que enseñan el feng shui que dicen que el feng shui es científico, que la parte espiritual no cuenta, que los símbolos no cuentan, bueno, el chamanismo no cuenta, qué sé yo, ¿no? Eva Wong, la gran maestra Eva Wong, que solo ha escrito 2 libros, lo cual nos muestra que una persona muy, digamos, que no es nada comercial, porque ha escrito solo 2 libros, digamos, escritos con gran maestría, con grandes contenidos. Eva Wong escribió primero un libro que se llamaba Libro completo de Feng Shui. En el libro completo de Feng Shui ella narra que ella comienza a aprender Feng Shui de tumbas. Su abuelo, su tío abuelo, era experto en Feng Shui de tumbas. Y ella tenía 16 años, estaba en el Kouchon, o sea, en el high school en Hong Kong, y ella comenzó a dibujar tumbas, se iba a mirar las tumbas, hacía los dibujos, y un día le enseñó los dibujos al tío abuelo pensando que el tío abuelo le iba a resondrar porque esto no era cosa para niños. Y el tío abuelo se alegró muchísimo y la comenzó a llevar para ver las tumbas para enseñarle. Entonces le enseñó tumbas, le enseñó incluso la tumba de la madre de Sun Yat-sen. Y la tumba de la madre de Sun Yat-sen fue el primer presidente de China, ¿no? El que derroca al emperador niño y que en el año 1911 hace lo que los chinos llaman la revolución democrático burguesa y funda la República de China, que es la fecha que todavía se conserva en Taiwán, ¿no? El Kuomintang celebra la fecha de la fundación de la República de Sun Yat-sen. Pero... el clima está cambiando. Bueno, y Salud. entonces gracias. Ella no sabía de quién era la tumba, el tío abuelo la lleva y le dice, a ver, analiza el feng shui de esa tumba, y ella le dice al tío abuelo, esta tumba es una tumba de hacedor de reyes. Y el tío abuelo le dice, bravo, bravo, es la tumba de la madre de Sun Yat-sen, o sea, del primer presidente de la República de China, ¿no? Entonces así, ¿no? ¿Y Entonces, era la como única tumba en ese sitio? tal ¿Será que vez, acá las tumbas son muy hacinadas? tal vez, porque lo que pasa es, claro, en esa época en la China ahora ya se prohibió, pero en la China las tumbas se ponían en el campo. En la China las tumbas se ponían en el campo y entonces
la gran diferencia, por ejemplo, cuando uno hace Feng Shui de estrellas volantes, en hacer Feng Shui del medio urbano y hacer Feng Shui en una tumba en el campo, es que sí tengo las posiciones de las montañas y tengo que hacer coincidir la estrella de montaña auspiciosa con una forma de montaña auspiciosa y la estrella de agua con una forma de agua o con un vacío o con un parque, con una explanada, la estrella de agua y la estrella de montaña con las montañas, ¿no? Entonces, allí se da, o sea, el despliegue, lo que son las estrellas, se da más todavía en el Feng Shui Yin que en el Feng Shui Yang. Se da con más exactitud porque se ve el campo. Sí, las tumbas eran en el campo y muchas eran solamente, digamos, venía solo una tumba en un lugar. Porque las tumbas antiguamente se hacían en el nido del dragón. Entonces el maestro de Feng Shui se pasaba días o semanas caminando entre las montañas hasta que encontraba la forma del nido de dragón, que la forma del nido de dragón es como cuando yo tengo un gato, ¿no has visto que el gato a veces se sienta así con sus patitas así, ¿no? El gato cuando se sienta en una parte alta, o sea, no el gato cuando está en el piso no se sienta así, sino el gato cuando se sienta arriba de un ropero, arriba de un mueble alto, se sienta así. ¿No? El gato, no sé si ha visto alguna, se sienta con sus patitas así, ¿no? Entonces, hay una cadena de montañas y llega a un lugar donde hay una montaña que parece que es la cabeza del animal y las patas del animal que están así de esta forma. Entonces, ese es el nido de dragón. Entonces, las tumbas se colocan en esos lugares, en el nido de dragón. Y generalmente para un verdadero nido de dragón da auspicio a una tumba. O sea, esa familia es la que se lleva la suerte de toda la energía de la cadena de montañas. O sea, ese es el auténtico Feng Shui Jin o el más tradicional, el más antiguo, ¿no? Y la tierra del nido de dragón tiene los 5 colores de los 5 elementos. Bueno, de hecho, por ejemplo, hay un libro que lo citan todos, dicen el antiguo libro del maestro Sam, o si no, Shenchurung, y lo llaman el clásico. No, o sea, no es el clásico porque en China, en la cultura china, la literatura clásica, los clásicos, son del siglo VI al siglo III antes de Cristo. Esos son los clásicos. Un libro escrito en 1924 no puede ser un clásico del concepto de la cultura china, ¿no? Pero así lo llaman en Occidente. Es el primer libro en que se hizo conocer el Feng Shui de estrellas volantes. Fue más o menos en la década de los años 20, entre 1920 y 1930. Fue la compilación de los escritos del maestro Shen Chuzhong, que fue hecha por su hijo, ¿no? Su hijo hizo la recopilación y lo publicó. Entonces, Shen Chuzhong, que es el que escribe todos estos manuscritos que luego son publicados en un libro, y que ese libro es la base de todo lo que es estrellas volantes que se conoce ahora. Si bien es cierto, tiene una parte donde habla del Feng Shui Yan, del Feng Shui de las viviendas, el inicio del libro es Feng Shui Yin, es tumbas. O sea, para variar. Y muchos de los métodos, como método de las estrellas de reemplazo, los usan para Feng Shui Yin, para las tumbas. Porque mueves el cajón para que agarre la estrella de reemplazo, al agarrar la estrella de reemplazo, las estrellas coincidan con la forma de las montañas. ¿No? Entonces, eso es muy, muy importante, porque entonces yo corro 5 grados a la izquierda o 5 grados a la derecha y voy a tener un mapa diferente de estrellas. Entonces, si yo tengo el mapa en la posición recta, voy a tener unas estrellas y tal vez me toque una montaña con una estrella 5 de montaña que no es favorable, que significa que va a haber enfermedades, pérdidas económicas, accidentes, que no van a nacer hijos. Entonces, giro la tumba 5 grados, me va a salir con estrella de reemplazo y ahí de repente me toca ya una estrella auspiciosa en la montaña, ¿no? Entonces, así es como funciona el Feng Shui Yin. Por eso decía que el Feng Shui Yin, ahí se da todo el poder de las estrellas volantes, más que en el Feng Shui digamos, de vivienda, porque actualmente los edificios, sobre todo los edificios de departamentos, están todos con placas. Según el Feng Shui, te diría, tienes que tumbar la puerta y abrirla en otro lado, o tienes que girar la puerta. No puedes porque es una placa de concreto de todo el edificio, ¿no? Ya, entonces, lo decía, ¿no? Es así. Y este maestro Shen Chuzhong
Senchurrum es descrito por sus hijos que escriben el libro como autodidacta, pero, pero es autodidacta en Feng Shui de estrellas volantes, no autodidacta en Feng Shui. Y voy a explicar por qué. Porque en la China, según la tradición china, digamos, alguien que es discípulo de un maestro, o sea, hay una ceremonia que se llama Pai Shi. En la ceremonia de Pai Shi, uno toma como maestro a alguien y en esa ceremonia el discípulo, el aspirante a ser discípulo, tiene que invitar una comida para todos los maestros de todas las escuelas. Entonces, cuando digamos se hace la ceremonia, ya todos los maestros lo conocen y saben que es discípulo del maestro tal. Eso se llama Pai Shi. Bueno, de hecho, por ejemplo, el año 2010 yo fui a Foshan a visitar a mi maestro de Wing Chun y la primera noche lo primero que hizo fue convocar amigos de él y a maestros de otras escuelas que sabían que tenían relación o que yo había conocido a los maestros de ellos en una comida. Tuvimos una comida con todos los maestros de Kung Fu y con maestros de Feng Shui. Había 2 maestros de Feng Shui y había 6 maestros de Kung Fu que eran de la línea Wing Chun, ¿no? Pero de otras ramas también, no solamente de la rama de nosotros, sino de otras ramas. Dijo, ¿tú conociste al maestro Samnan? Sí, ya. Su Samnan es tío maestro de él. O sea, quiere decir que él es alumno de un compañero de práctica de Samnan, ¿no? Y así. Entonces, eso es muy tradicional en la China. Yo recuerdo que había un chamán taoísta que hacía limpieza de casas y yo le pregunté, ¿y si voy porque él sí iba a regresar a la China, ¿no? Le dije, si voy a la China para estudiar con usted, ¿cuánto me cobra para enseñarme? Me dijo, no, no se trata de eso, yo no te voy a cobrar, pero eso sí, tienes que conseguir $1,500 porque hay que hacer una comida y en esa comida yo te tengo que presentar a todos los otros maestros. O sea, eso es lo tradicional. Y ahora van a entender más por qué es eso, porque en el libro se narra, ¿no? Shen Churong era practicante del Feng Shui de la escuela Sanghe. Sanghe trata de las 3 uniones, o sea, rata, dragón, mono, caballo, perro, tigre, conejo, cabra, jabalí y gallo, buey, serpiente. Entonces son cada grupo de 3, ¿no? Entonces hay una escuela de Feng Shui Sanghe que trabaja en eso y él era maestro de Sanghe. Él practicaba Sanghe y era maestro de Sanghe. Entonces Shenchurun descubre una tumba y dice, este es un verdadero nido de dragón. O sea, descubre un nido de dragón, o sea, las montañas terminan ahí como decía como el animalito, y dice, este es un nido de dragón. Y lleva a 80 maestros de Feng Shui de la escuela Sangha que miran y en la orientación que él dijo y todo dicen, perfecto, quien se entierra ahí, la familia va a prosperar. Y entonces son 80 maestros que vinieron. Y si vinieron 80 maestros para ver su descubrimiento, es porque él no era un don nadie. Él tenía que ser discípulo de otro maestro de Feng Shui que le presentó a todos esos maestros, porque si no, ellos no vienen. Entonces, en ese sentido es que estoy explicando que Senchurru, cuando se dice autodidacta, se refiere a autodidacta en estrellas volantes, pero no autodidacta en Feng Shui, porque él ya tuvo maestro. Ya. Entonces, un funcionario del gobierno, un funcionario de la corte, se entera del hallazgo porque 80 maestros, entonces corre la voz, ¿cómo es esto? El radio bemba chino, ¿no? Y entonces un funcionario de la corte se entera y mueve sus influencias y compra ese terreno donde está ese nido de dragón. Gran decepción para Shenchurun, ¿no? Se apodera de ese lugar este señor, aprovechando su poder político, y entonces él comienza a hacer las excavaciones para pasar los restos de sus antepasados allí. Y Senchurro en la noche se va escondidas, entra en la tumba para ver el color de la tierra que están excavando y entonces él descubre que tiene la tierra del nido de dragón, porque tiene los 5 colores, los 5 elementos, o sea, tiene tierra blanca, roja, verde, amarilla y negra, ¿no? Estos son los 5 elementos. Entonces un nido de dragón tiene que tener los 5 elementos y además la temperatura es diferente a la temperatura de la tierra, es diferente a la temperatura de lo que está alrededor. El nido de dragón, la temperatura es 5 grados más alta, más o menos. Entonces él va y descubre que efectivamente es un nido de dragón. Está feliz porque su descubrimiento era cierto.
triste porque se apoderaron de eso y no pudo darle la tumba a cualquiera que te lo hubiera pedido, ¿no? Pues generalmente los maestros de Feng Shui hacían ese descubrimiento y cuando una familia le decía, maestro, ha fallecido mi padre, ¿no lo puedo enterrar? Tráelo aquí. Era así. Y generalmente, y le preguntaban, maestro, ¿cuánto le demos? Su voluntad. Entonces la gente le daba un sobre, que podía ser más grande o más chico. Eso era como era la costumbre hace 100 años, ¿no? Entonces, este funcionario del gobierno se entera, se apodera de ese lugar y traslada las tumbas de los antepasados a ese lugar. Y cuando sus antepasados son enterrados en ese lugar, resulta que lo mandan a trabajar a provincia, lo cual es bajarlo de grado. Él estaba en la capital y lo mandan, lo destacan a provincia. Y con un cargo menor, no un cargo mayor. Entonces lo cambian a provincia y fallece en el camino. Y todos los maestros de Feng Shui se preguntan, o sea, ¿qué pasó? O sea, se hizo el enterramiento y este cayó en desgracia. Se reúnen nuevamente los 80 maestros de Feng Shui de la escuela Sanger y revisan la tumba, revisan la orientación con los métodos de Sanger y dicen, pero la tumba está perfecta. O sea, no entendían qué pasó. Entonces, Shen Churong comienza a investigar, a estudiar, o sea, él no se queda tranquilo y en uno de sus viajes llega a Nanjing con su cuñado, el esposo de su hermana menor lo acompañaba en todos sus viajes y en un mercado encuentra un libro de Feng Shui de la escuela Sanyuan. Sanyuan es justamente la escuela de Shen Kong, de la escuela Shen Kong. Y la escuela Shen Kong es como se llamaba pues también a las estrellas volantes, ¿no? Aunque Shen Kong tiene dos ramas, pero la estrella volante es la más conocida. Encuentra un libro de la escuela Shen Kong y lo compra y lo lee y lo que te sorprende es que dice que una tumba instalada en ese periodo en que estaban viviendo con la orientación tal, tiene el fenómeno de la sirena y por lo tanto, cualquiera que se entierre ahí, la familia va a caer en desgracia. Pero ese libro tenía algunos ejemplos de cosas, pero no hablaba de los métodos. Pero solo menciona eso. O sea, era un libro para gente que ya sabía Feng Shui de la escuela Shen Kong. O sea, gente que ya conocía las estrellas volantes. Porque antes los libros en China los que escribían para el que ya sabía, para simplemente dar algunas indicaciones a los que ya sabían. Nadie podía aprender Feng Shui comprándose un libro, porque ahora sí hay, ¿no? Bueno, por lo menos en idioma chino sí, hay muy buenos libros. Uno de ellos es el que publicaron los hijos de Shenchuro, ¿no? Entonces Shenchurong se queda, digamos, estupefacto, porque ahí descubre por qué esa familia hizo el entierro en ese lugar y cayó en desgracia, por una mala tumba. Y era porque tenía el fenómeno, no me acuerdo si es la sirena o la sirena invertida, pero cualquiera de los dos es malo, ¿no? Y entonces comienza a investigar y se entera de que hay un maestro que se llamaba Chan Chun San y que el maestro Chan Chun San, tumba que escogía, familia que progresaba. Entonces él va y lo busca, pero Chan Chun San ya había fallecido. Y entonces él con su cuñado y los hijos no querían saber nada de Feng Shui, no querían que nadie les hable de Feng Shui. Y él le dio una extraordinaria suma de dinero para que le presten los manuscritos del papá. Y entonces él con su cuñado entonces se los prestan por un día. Y él con su cuñado toda la noche se pasan transcribiendo todos los manuscritos. Al día siguiente los devuelven y luego él se va, investiga los manuscritos, investiga en las bibliotecas y al final él redescubre cómo es el método de las estrellas volantes. En base al libro que se compró en Nanjing en el mercado, en base a los manuscritos de Chan Chun San y en base a los libros antiguos de I Ching que él encontró en antiguas bibliotecas. Y entonces él pudo reconstruir el método, pudo descubrir que las estrellas giraban, pudo descubrir que había periodo tras periodo, y entonces él comienza a aplicar la escuela Shen Kong, ¿no? Cuando él fallece, sus hijos toman todo lo que fue escrito por él y lo compilan y hacen el libro que se llama Shen Si Shen Kung Shui. O sea, eh, eh, estudio Shen Kong de la familia Shen, porque él había Shen, ¿no? En cantón es Sam, en mandarín Shen, ¿no? Y ese libro es el que ha dado a conocer el Feng Shui de las estrellas volantes a todo el mundo. No solo Occidente, sino en la misma China no se conocían los métodos.
pero comienza con una anécdota de Feng Shui-Jin, ¿no? Y en el capítulo de estrellas de reemplazo, los ejemplos son ejemplos de Feng Shui-Jin, ¿no? Tiene la parte de Feng Shui-Yang también, pero gran parte del libro es Feng Shui-Jin, ¿no? Entonces, en la China, el que no sabe Feng Shui-Jin no sabe Feng Shui. Recuerdo que un amigo estuvo destacado por el trabajo en Pekín 2 años y luego estuvo en Malasia 2 años. Y en Malasia tuvo oportunidad de conocer a Lilian Tu, que Lilian Tu en esa época era pues muy, muy inventada, muy famosa, ¿no? Entonces le digo, ¿y qué piensa la gente de Malasia de Lilian Tu? Pues en primer lugar, Lilian Tu es una Tuzán que sabe hablar cantonés, pero no sabe leer ni escribir chino. Entonces, al no saber leer ni escribir chino, no puede hacer una investigación propia, sino que tenía que recurrir a los que sabían y se hacía enseñar. Y con eso era que ella escribía sus libros, ¿no? Entonces, mi amigo me dice, bueno, me dice, para la mitad de la gente es lo máximo. Y le digo, ¿cuál es la otra mitad? El sector tradicional. ¿Y qué significa eso? Que un chino no la va a contratar a ella para ubicar la tumba de su abuelo, por ejemplo. O sea, ese es el sector tradicional. Entonces, Feng Shui tradicional siempre Feng Shui Jin. Pero como digo, el Feng Shui Jin tiene esto. Para hacer Feng Shui Jin, basta con saber estrellas volantes, porque Feng Shui Jin se puede hacer con estrellas volantes. Feng Shui Jin se hace en 3 escuelas principalmente. Shen Kong Ta Kwa, que es con hexagramas, con orientación de las 64 direcciones de hexagramas. Shen Kung Fei Xin, que es estrellas volantes, donde se hace el mapa de estrellas según la orientación de la tumba. Y la otra es la escuela Zhanghe, que es una escuela, bueno, que es poco practicada acá. En China, en el medio rural, a veces se practica más, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Y volviendo al tema de cuánto se usa el Feng Shui, una amiga mía de China, de Hunan, que digamos, nos conocemos muchísimos años, es muy, muy, muy amiga, muy querida, y yo siempre atiendo a toda su familia, pero que si tú la ves en la calle y dices, esta es una chica moderna, pues anda con las uñas pintadas de negro y anda siempre bien peinada a la moda, ¿no? Y la ves muy, muy señorita de ciudad, porque ella trabajaba en Guangzhou, pero ella en realidad viene del campo y, por ejemplo, cuando falleció su padre, me dijo que quería que les escoja la fecha para el entierro. Entonces le digo, pero tienes que llamar a un maestro de Feng Shui. Y me dice, ya se contrató el maestro de Feng Shui. O sea, quiere decir, ellos inmediatamente para ver la tumba contrataron al maestro de Feng Shui. Sin embargo, ella para sus negocios, para sus tiendas y para sus departamentos nunca contrató un maestro de Feng Shui. Pero cuando falleció su papá, sí contrató un maestro de Feng Shui. Y entonces, y le digo, sí, pues, pero él que escoja la fecha. Ay, pero quién sabe qué maestro será. O sea, como que dice, no tenía más confianza en mí que en el maestro de Feng Shui que contrataron en el pueblo, ¿no? Porque a veces en el pueblo está el que sabe algo, pero no tiene idea de cuánto sabrá, ¿no? Entonces yo le digo, sí, pero es que para la tumba, para escoger la fecha, hay que ver la orientación de la tumba. Yo no estoy ahí, hay que agarrar el opal, la brújula. Entendí. Vamos a hacer esto, le digo. Que el maestro Fonche te dé la fecha y tú me dices la fecha a mí. Yo simplemente reviso si la fecha es correcta en el calendario o no. Ah, ya, muy bien. Y así, ¿no? Pero como digo, ¿no? O sea, el Feng Shui de tumbas se practica hasta ahora en la China y a veces es muy importante, ¿no? Y sobre todo si hay muchos problemas recurrentes y ya se hizo el Feng Shui de los locales, se hizo el Feng Shui de los locales, se hizo la limpieza, se hizo todo, hay que pensar en consultar el Feng Shui de las tumbas, ¿no? Y como decía, en China es el primer Feng Shui que se aprende, el Feng Shui Yin. Si tienen alguna interrogante, No, maestro. muy bien. Bueno, bueno, todo así. Bueno, esta es una introducción para el Feng Shui de tumbas, para que tengan alguna idea. Y bueno, entonces ya saben que para hacer Feng Shui de tumbas basta con saber estrellas volantes, ¿no? No es indispensable saber Shen Kun Ta Kwa, aunque es mejor. Cuando yo hago Feng Shui de tumbas, hago estrellas volantes combinado con Shen Kun Ta Kwa, ¿no? Y entonces veo con los dos.
si la forma de agua, si hay una pileta o algo, si está bien, las montañas, todo, y de acuerdo a eso es que voy a ubicar el cajón, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un trabajo que hice de feng shui de tumbas, ¿no? Ya hice un trabajo de feng shui de tumbas, y entonces esto, ya justamente era en este lugar, ¿no? Era en este mismo lugar, ¿no? Entonces estaban comprando espacio para enterrar a 4 personas porque eran los abuelos, y el espacio era así, pero las tumbas iban a venir así, entonces iban a estar como de costado. Entonces yo le dije a la familia, no importa, si el espacio es cuadrado, tú compras el espacio ahí, cuadrado como está, y como este espacio, haz que lo dividan así, y enterramos así, ¿no? Y recuerdo que como había gente que era dentro de los familiares que se iban a enterrar ahí, había algunos que eran venidos de la China y había otros que eran ya nacidos aquí, mayores que habían fallecido pero nacidos aquí, ya católicos. Entonces nos invitaron a nosotros para recitar los sutras, pero también invitaron a los chicos, a los que hacen los servicios, digamos, que no son sacerdotes, sino son gente como especie de monaguillos, ¿no? Que vienen con su túnica blanca a hacer los rizos católicos. Para nosotros, normal, no había problema. O sea, hacemos nosotros el rezo y después que lo hagan ellos, nosotros no tenemos problema. Pero los chicos se espantaron porque escuchaban a nosotros Namo Amito, Poyeto, Tocheto, Yeto, Tilleto. Los chicos nos vieron y salieron corriendo como si hubieran visto al diablo. Bueno, ya. Pero comentaba, ¿no? Entonces siempre hay forma y siempre, entonces, antes de enterrar es conveniente consultar. Pero si se ve que hay muchos problemas muy recurrentes, es bueno realizar el feng shui de tumbas. Feng shui de tumbas primero se puede consultar en el oráculo, porque el oráculo puede ser más fácil, ¿no? El oráculo de Kuan Yin tiene un ítem específico de tumba, ¿no? Y eso es más fácil, ¿no? Se puede consultar también en Wen Wan Kwa. En Wen Wan Kwa es una variedad de Li Ching. Entonces, para decir una tumba está bien o está mal, si es auspiciosa, qué auspicios trae, se consulta en Wen Wan Kwa. El Wen Wan Kwa nos dice cómo es la tumba, ¿no? Y así. Y en el oráculo de Kuan Yin es más fácil. Sacas tu chin, se ve la respuesta y hay una frasecita donde dice montaña tumba, porque la tumba generalmente montaña se dice, no, montaña tumba, auspicioso, montaña tumba, no cambiarla, montaña tumba, hay que trasladarla, ¿no? Entonces así. Entonces, primero se consulta en el oráculo y después se va a revisar ya la tumba en sitio, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, espero que hayamos aprendido algo, gracias a todos. Juan Lázaro, hace tiempo que no te veía por acá, qué bueno que estás. Saludos a todos. Muchas gracias. Muy Gracias. interesante.